Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Norma Piña empieza a sentir la presión, empieza a sentir la candela desde Palacio Nacional. Y es que el presidente López Obrador ha apretado con este tema las denuncias que se han hecho en contra de los jueces corruptos, los jueces que liberan a los delincuentes, y no por el hecho de que se vaya a echar para atrás Norma Piña y de repente ponga orden en el Poder Judicial. No, eso no va a suceder. Lo que ya está haciendo es tomando distancia legal, deslindándose de la protección institucional que se le va a dar a los jueces en el Poder Judicial de la Federación. Tiene miedo, pues, de que esta protección la meta a ella en problemas. De esto vamos a platicar, las decisiones que se toman en el Poder Judicial, en donde ya también, por cierto, ¿se acuerdan de esta jueza que detuvieron en el Veracruz? Ya la van a dejar libre. Por eso es que Norma Piña se está blindando. Vamos a iniciar entonces con estos temas y vamos a arrancar de entrada con lo que señala finalmente el presidente López Obrador. Este es el punto de partida. ¿Por qué? Porque el presidente ha hecho referencia a lo que ha venido sucediendo en el Poder Judicial de la Federación. Sobre todo ha mencionado ya en varias ocasiones la manera en la que Norma Piña, bueno, dice, les ha dado manga ancha a los jueces para tomar estas decisiones, favorecer a los delincuentes, dejarlos libres sin mayor rubor. Y esto es lo que ha obligado al gobierno federal a presentar una serie de denuncias también públicas y legales en contra de estos jueces. Esto es lo que señaló el presidente. Esta es la crítica, el reclamo directo hacia Norma Piña, que es la responsable a ser la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Es, vaya, quien tiene que poner en orden a los jueces. Sí, este amparo, este juez tiene antecedentes. Sí, 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 sí. Dos jueces con conflictos de intereses. Pero sale un violador, un traficante, dice el gobierno. No, es un juez que pertenece al Poder Judicial. Y como ahora la presidenta del Poder del Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte, lo primero que declaró fue: los jueces son autónomos. Entonces los empoderó con ese argumento. Y sí, desde luego que un juez tiene que actuar con autonomía, pero con apego a la ley. Pero fue darles manga ancha. Pues es lo que ha venido denunciando el presidente López Obrador sobre esto que viene ocurriendo en el Poder Judicial. No es algo nuevo, ya era un problema que se tenía antes. Sin embargo, tras la llegada de Norma Piña, y esto lo denunció desde el mes de enero, cuando llegó Norma Piña, la situación se ha complicado. Y evidentemente ahora que estamos ya a 6-7 meses de la llegada de Piña, pues todavía la situación está peor. Incluso también en las denuncias es insólito lo que está sucediendo y cómo los están liberando realmente con trivialidades. Por ejemplo, Luis Rodríguez Bucio, quien es ahora el subsecretario de Seguridad, deja la Guardia Nacional y llega a esta posición, presentó hace unos días también parte de los casos que se han denunciado ya pública y administrativamente en el Poder Judicial. Miren nada más lo que hacen los jueces. Por ejemplo, Luis Rodríguez Bucio se refirió a un caso en lo particular. Por ejemplo, vamos a iniciar con se presentaron unos hechos de una toma clandestina descubierta en un predio en la colonia Anáhuac, en la Miguel Hidalgo. Una toma clandestina. Los hechos se presentaron ante el juez Arturo Medel, quien en enero de este año decretó el no ejercicio de la acción penal en contra del dueño del inmueble bajo el argumento de que no se acreditó si la toma clandestina estaba en el número 100 o en el número 100 bis, que es básicamente el mismo inmueble, solo que deciden dividirlo así, de esta manera, por convenirle a sus intereses, a los dueños. Pero es el mismo inmueble, es el mismo dueño, y como era el 100 y no era el 100 bis, entonces el juez dijo: señores, aquí no hay nada que hacer, dejen libre al señor. Este es el primer caso, nada más por 3 letras.
Otro más que también mencionó. Este otro asunto se dio en Hidalgo con Ernesto N., alias El Tinajero, acusado de robo de combustible entre 2020 y 2023, en donde incluso se iniciaron 20 carpetas de investigación. Se le dictó prisión preventiva, sin embargo, el 13 de enero la jueza Verónica Gutiérrez determinó no vincularlo a proceso al considerar que no se acreditaron los elementos de tipo penal. Se agregó también por parte de su secretario que aunque el imputado aceptó tener conocimiento de las tomas clandestinas al interior de su predio, la jueza simple y sencillamente dijo: el señor no tiene ninguna culpa, el señor no tiene ninguna responsabilidad, vamos a dejarlo libre porque el señor no tenía nada que ver con esto. Sí sabía que ahí estaban las tomas clandestinas en su terreno, sí sabía que ahí se estaba robando el combustible, sí sabía todo esto, que entraban, salían, se hacían instalaciones, no hacía absolutamente nada, no denunciaba, y pues es que el señor no tiene nada que ver. Y otro caso más, donde también lo terminan dejando libre, y ojo, con 20 carpetas de investigación adicionales. Aún así fue lo que decidió el juez. Otro más. El tercer caso, en Tlajumulco de Zúñiga, en Jalisco, el 30 de diciembre del año pasado, Fernando N. fue detenido en flagrancia por la Guardia Nacional. El juez Edgar Alonso Ambriz finalmente lo atendió el caso por este delito de alteración de ducto. Sin embargo, ordenó su libertad, pues al parecer la pala que traía no era un elemento idóneo para la instalación de una toma clandestina. Dicen, bueno, pues ¿cómo se va a robar la gasolina con una pala? Pero además traía un dispositivo que es el que se instala en el ducto para robarse la gasolina, que es este niple. Y dice que como no traía, dice el juez, las herramientas para instalarlas, entonces tampoco se le puede acusar de eso. Simplemente un día el señor llegó y se puso a excavar ahí donde está el ducto porque así se le pegó su gana, y nada más traía este niple para instalarlo en el ducto, nada más porque se le ocurrió llevarlo cuando estaba excavando junto al ducto. Ese es el argumento. El señor no estaba buscando robarse el combustible, entonces vamos a dejarlo en libertad. Y así nos vamos con estos casos, estas denuncias, que son también bastante absurdas en cuanto a las decisiones de los jueces, porque si bien, claro, hay que cumplir algunos lineamientos establecidos en los procesos, también los jueces se vuelan la barda, como este señor que por 3 letras simple y sencillamente se olvidó totalmente del caso. Esto ha provocado que creciera la presión y sobre todo las denuncias por parte del Poder Ejecutivo, del presidente López Obrador, incluso también de las Fuerzas Armadas. Y esto ya provocó una reacción en el Poder Judicial, en donde Norma Piña dice: a ver, señores, yo me lavo las manos. Yo no tengo nada que ver ni voy a tener nada que ver con estos jueces. ¿Por qué? Porque a ella, como presidenta del Consejo de la Judicatura, le corresponde atender estas denuncias en contra de los jueces. Pero dijo ella: yo no lo voy a hacer. Yo no me voy a manchar las manos para defenderlos, porque lo que van a buscar obviamente es defender a estos jueces. Y lo que hace Norma Piña es delegar las quejas que van a recibir ahí en el Consejo de la Judicatura. Ya ella no será quien resuelva las quejas administrativas en contra de jueces, magistrados y otros funcionarios. El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó un acuerdo para que esta función, que es de la presidenta del Consejo de la Judicatura, se delegue a la consejera Lilia Mónica López Beltrán, quien preside la Comisión de Disciplina de ese órgano. O sea, hay una comisión de disciplina, hay infraestructura ahí en el Consejo de la Judicatura para encargarse de estos temas, aunque Norma Piña es la principal responsable. Sin embargo, ella se deslinda de esta responsabilidad. De noviembre del 2021 a noviembre del 2022 se recibieron 3,768 quejas por medios distintos en el Consejo de la Judicatura Federal. Esto es el trabajo que se tiene que atender, y dice: lo anterior constituye una importante carga de trabajo en la persona que ostenta la presidencia del Consejo de la Judicatura, y que con las atribuciones que tiene también en su encargo en el Consejo y también en la presidencia de la Corte, pues ya no le da tiempo de atenderlas todas como deben de ser. Ya no me da oportunidad, dice Norma Piña, es mucha chamba. Entonces, esto lo vamos a delegar, se lo vamos a entregar a otra funcionaria, y esta funcionaria será la responsable. Así que si un día la burbuja revienta,
pues obviamente Norma Piña va a decir, ay, yo no tengo nada que ver, yo ya lo delegué, ya no me correspondió a mí, le correspondió a la funcionaria que designé en estos casos. Ni siquiera sé las denuncias, ni siquiera me he enterado yo, porque ya ella no está atendiendo esta función que le corresponde como presidente de la Junta del Consejo de la Judicatura. Ahora, además de esto, también están los casos más recientes, en donde los jueces están en problemas y están siendo liberados. ¿Por qué? Acuérdense ustedes de la jueza en Veracruz. ¿Se acuerdan que esta jueza que fue denunciada y posteriormente detenida, ahora ya está a punto de quedar libre gracias a los amparos federales? Y es que un tribunal federal abrió las puertas para que la jueza Angélica Sánchez lleve su proceso en libertad. ¿Y por qué la pudieron detener? Porque todo esto se realizó con jueces estatales, jueces que no son controlados por Norma Piña, solo que obviamente existen las instancias federales, que es a la que recurre la jueza Angélica y obtiene esta decisión. Básicamente el tribunal colegiado consideró excesiva la decisión de encerrarla, que fue impuesta por la jueza en Veracruz, lo que podría permitirle llevar su proceso en libertad. Eso es lo que se señala, que se dé una suspensión provisional contra esta prisión preventiva que le fue impuesta por vincularla a proceso por tráfico de influencias y delito contra la fe pública. Básicamente hay que entender qué es lo que hizo la jueza Angélica. No nada más es el hecho por haber liberado a un delincuente, sino es la manera en la que lo liberó. Cómo esta decisión la toma sin informarle absolutamente nada a nadie. Incluso en el registro, ella registró otro caso con otro nombre y con otra decisión. No solo eso, da unas cuantas horas para su liberación y ella misma habla al penal para que liberen a la persona. Todo esto para que el gobierno del estado no pudiera reaccionar y no pudiera detener a esta persona que estaba detenida, no la pudiera reaprender. Ese es el objetivo, que saliera y se pudiera apelar. No lo consiguió, la descubren antes de que esto suceda, reaprenden a la persona y la detienen a ella. Eso es lo que pasó. Y ahora, pues que tiene la investigación encima, la detienen y el Poder Judicial de Norma Piña la termina liberando. Entonces ahí es donde están estas complicidades vigentes. Obviamente Norma Piña iba a salir a defenderla porque no puede permitir que se siente un precedente en donde metan a una jueza por estos actos de corrupción. Es que ese es el problema que ahí finalmente tienen ellos. Pero tampoco se quiere manchar las manos y por eso ya ella decidió delegar esta función. El otro problema que tiene es que se viene el 2024 y eso es lo que les preocupa. Como Javier Lainez, y esta visita que tuvieron ahí a la Cámara de Diputados, tuvo que ir obligatoriamente a fuerzas, no le quedó de otra, porque Norma Piña fue invitada y aunque originalmente rechazó esta invitación, bueno, tuvo que enviar a un representante para que le entregaran lo que ha venido realizando Morena ya en un análisis para reformar la Constitución, reformar el Poder Judicial, reformar la designación de los magistrados y ministros de la Suprema Corte, una limpia también en la Corte y en general también cambiar varias de las atribuciones de la propia presidenta de la Corte y la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. En la posición que ocupa Norma Piña. Todo esto ya se analizó en una buena parte y va a avanzar con o sin la opinión de los ministros. Norma Piña quería hacerse rosca, decir yo no avalo eso, yo no lo voy a recibir. Hace como que voltea para otro lado. Pero la presión creció tanto y Yasmín y Loretta decidieron asistir a esta reunión que no le quedó a Piña más de otra que enviar a Javier Lainez. Ahora, el problema y la preocupación que tiene Piña es que avance el plan C. Es que se dé la reforma, es que la saquen y obviamente se inicie una investigación en contra de ella por proteger a los jueces corruptos. Sí, por eso se está deslindando también el temor de lo que pueda suceder en el futuro y sobre todo insistir en mantener vigente la corrupción. Porque si estuviera haciendo bien las cosas, ella se para al frente, se para el cuello y nos viene a presumir, miren, ya lo resolví. Pero no, se quiere ir por el otro lado y por eso justamente se tiene que proteger. Pero bueno, así las cosas. Yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información.